Imaginen una sala de juicios. El aire es denso, cargado con el olor a incienso y a miedo. En el centro, presidiendo el tribunal, se sienta el hombre más poderoso del mundo cristiano del siglo IX, el Papa. Frente a él, en un trono, se encuentra el acusado. Está vestido con las opulentas vestiduras papales, la mitra sobre la cabeza, el báculo en la mano. Pero hay algo terriblemente extraño en esta escena. El acusado no se mueve, no parpadea, no ofrece defensa alguna. Sus ojos están vacíos y su piel, bajo las ricas telas, tiene el color pálido y cerúleo de la muerte. Porque el acusado lleva 9 meses muerto. Lo que están presenciando no es una pesadilla. Es historia. Es el momento más bizarro, macabro y aterrador en los 2000 años de historia del papado. Bienvenidos al llamado Sínodo del Cadáver, el día en que un papa vivo, Esteban VI, hizo desenterrar el cuerpo en descomposición de su predecesor, el Papa Formoso, para someterlo a un juicio póstumo. La primera pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Qué clase de locura o de odio puede llevar a un hombre a cometer un acto tan profano? Uno podría pensar que el Papa Esteban VI era simplemente un demente. Pero la verdad, como suele ocurrir en la historia, es mucho más compleja y oscura que un simple acto de locura. Este juicio no fue un capricho. Fue la culminación de décadas de una guerra política despiadada, de traiciones familiares, de ambiciones desmedidas y de una sed de venganza tan profunda que ni siquiera la muerte podía saciarla. Para entender cómo un cadáver terminó en el banquillo de los acusados, necesitamos viajar a una de las épocas más caóticas y corruptas de la historia de Roma, un tiempo conocido como el Saeculum Obscurum, la Edad Oscura del Papado. Una era en la que el trono de San Pedro no era un premio espiritual, sino el trofeo sangriento en el juego de poder de las familias más peligrosas de Italia. Tras la muerte del gran emperador Carlomagno, su imperio se fracturó. Europa se sumió en el caos, y en ningún lugar fue más evidente que en Roma. La ciudad se había convertido en el campo de batalla de familias aristocráticas que luchaban por el control absoluto. Familias como los duques de Spoleto. Estas familias no veían al Papa como un líder espiritual, sino como un rey. El Papa controlaba vastos territorios, ejércitos y una inmensa riqueza. Poner a su hombre en el trono papal significaba controlar Roma, con ella, una influencia que se extendía por toda la cristiandad. Las elecciones papales de esta época eran cualquier cosa menos santas. Estaban marcadas por sobornos, intimidación y asesinatos. En medio de este nido de víboras, surge nuestro primer protagonista, el futuro acusado, el Papa Formoso. Antes de ser Papa, Formoso fue un obispo y diplomático brillante. Era carismático, inteligente, y sobre todo, increíblemente ambicioso. Se movía con destreza por las peligrosas aguas de la política romana, haciendo aliados y, por supuesto, acumulando enemigos mortales. Su principal pecado, a los ojos de sus rivales, era su apoyo a un candidato al trono del Sacro Imperio Romano Germánico que no era del agrado de la facción más poderosa de Roma, la liderada por la familia Spoleto. Esta lealtad política le costaría muy caro. Los enemigos de Formoso, liderados por el Papa Juan VIII en aquel entonces, lograron excomulgarlo y despojarlo de su cargo de obispo. Lo acusaron de conspirar para tomar el papado por la fuerza y lo enviaron al exilio. Parecía el fin de su carrera. Sin embargo, Formoso era un superviviente. Tras la muerte de sus enemigos, un nuevo papa lo perdonó y le devolvió sus derechos. Su popularidad y su habilidad política eran tan grandes que, finalmente, en el año 891, alcanzó su máxima ambición. Fue elegido papa. Como Papa Formoso, intentó liberar a Roma de la asfixiante influencia de la familia Spoleto, buscando el apoyo de Arnulfo de Carintia, un rey germánico. Esto fue visto como la traición definitiva por la nobleza romana. Para ellos, Formoso era un traidor que había invitado a un extranjero a gobernarles. El odio hacia él se convirtió en una herida abierta en el corazón de Roma. Formoso murió en el año 896, tras 5 años de un papado turbulento. Pero su muerte no calmó los ánimos. El odio que había sembrado seguía vivo, esperando el momento de la venganza. Y esa venganza llegaría con su sucesor indirecto, el Papa Esteban VI.
Esteban VI debía su elección a la familia Spoleto. Era su marioneta. Ellos le pusieron en el trono con una única condición. Debía destruir el legado de Formoso, humillarlo públicamente y asegurarse de que nadie de su facción volviera a ostentar el poder. Esteban, ya fuera por debilidad, por convicción o por miedo, aceptó el encargo. Y decidió hacerlo de la forma más espectacular y aterradora posible. Esta red de intrigas, odios y ambiciones es la que nos conduce directamente a las puertas de la Basílica de San Juan de Letrán, donde está a punto de celebrarse el juicio más infame de la historia. Si estas crónicas oscuras del poder y la traición te resultan tan fascinantes como a mí, te invito a que hagas una pausa y te suscribas al canal. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de asegurarte de no perderte ninguna de las historias que los libros de texto a menudo prefieren olvidar. Ahora, volvamos a la sala del tribunal. En enero del año 897, 9 meses después de la muerte de Formoso, el Papa Esteban VI dio la orden. La tumba de su predecesor fue abierta. Imaginen el horror de los hombres que tuvieron que cumplir esa orden. Sacar de su sarcófago un cuerpo en avanzado estado de descomposición. El hedor, la visión, era una profanación en toda regla. El cadáver de Formoso fue limpiado superficialmente, vestido con las vestiduras pontificias que usó en vida. A continuación, fue llevado a la basílica y sentado en un trono. La escena era surrealista. El Papa Esteban VI, en su propio trono, comenzó el juicio. A su lado, los obispos y cardenales, muchos de ellos obligados a asistir bajo amenaza, observaban en un silencio sepulcral. Esteban, con la voz cargada de un odio que parecía emanar de la propia familia Spoleto, comenzó a lanzar las acusaciones contra el cadáver. Lo acusó de perjurio, de haber violado las leyes de la Iglesia al aceptar el papado, y de ambición desmedida. Como el muerto, obviamente, no podía responder, se le asignó un defensor, un joven diácono aterrorizado, escondido detrás del trono, cuya tarea era responder en nombre del cadáver. ¿Por qué?, gritaba Esteban VI al cuerpo sin vida, usurpaste la sede romana con tanta ambición. El joven diácono, temblando, susurraba las respuestas que le habían ordenado dar. Fui yo quien pecó. Era una farsa macabra, un teatro del absurdo orquestado para satisfacer una venganza política. El veredicto, por supuesto, estaba decidido de antemano. El cadáver del Papa Formoso fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue tan brutal como el juicio. Primero, se aplicó la damnatio memoriae, la condena de la memoria. Todas las actas, decretos y ordenaciones realizadas por Formoso durante su papado fueron declaradas nulas y sin valor. Esto sumió a la Iglesia en un caos administrativo, ya que cientos de sacerdotes y obispos ordenados por él perdieron su estatus de la noche a la mañana. Pero la humillación no terminó ahí. La venganza tenía que ser física. El cadáver fue despojado de sus vestiduras papales. Y entonces, en un acto de crueldad simbólica, le cortaron los 3 dedos de la mano derecha. Los mismos 3 dedos con los que un papa imparte la bendición. El cuerpo mutilado fue arrastrado por las calles de Roma ante la mirada atónita de los ciudadanos, finalmente, arrojado al río Tíber, como si fuera la basura de un criminal común. Esteban VI y sus aliados de Spoleto habían ganado. Habían logrado la humillación total de su enemigo. Pero habían calculado mal la reacción del pueblo. Los romanos, aunque acostumbrados a la violencia, quedaron profundamente escandalizados por este acto. Lo consideraron una ofensa no solo contra un hombre, sino contra Dios. Poco después del sínodo, un terremoto sacudió Roma y derrumbó parte de la basílica donde se había celebrado el juicio. Para la supersticiosa población del siglo IX, la señal fue inequívoca, era la ira de Dios. El apoyo a Esteban VI se desvaneció. El descontento popular se convirtió en un levantamiento. Unos meses después del macabro juicio, una multitud enfurecida capturó al Papa Esteban VI, lo despojó de sus insignias y lo arrojó a una mazmorra. En agosto del 897, menos de un año después de su gran victoria, fue estrangulado en su celda. El verdugo se había convertido en víctima de su propio odio. La historia del sínodo del cadáver no termina con la muerte de Esteban. El cuerpo de Formoso fue recuperado del Tíber por unos monjes. Algunas leyendas dicen que fue un pescador.
Con el tiempo, fue rehabilitado por los papas posteriores, quienes anularon el juicio de Esteban y declararon sus actos como sacrílegos. El papado prohibió para siempre la celebración de juicios contra personas fallecidas. Este episodio, que parece sacado de una novela de terror, es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando las instituciones, incluso las más sagradas, son corrompidas por el poder terrenal. No fue un acto de fe ni de justicia divina. Fue política en su forma más cruda y visceral. El sínodo del cadáver representa quizás el punto más bajo en la historia del papado, una mancha que tardó siglos en limpiarse. Nos enseña que la ambición, el odio y la sed de venganza son fuerzas capaces de profanar cualquier tumba y de convertir a los hombres en monstruos, sin importar cuán sagradas sean las ropas que vistan. Es una advertencia que resuena a través de los siglos. El poder sin humanidad siempre conduce a la barbarie. La historia está llena de estos capítulos sombríos que a menudo se nos ocultan. ¿Qué otra figura histórica o evento olvidado te gustaría que desenterráramos en este canal? Déjame tu sugerencia en los comentarios, los leo todos. Gracias por acompañarme en este viaje al lado más oscuro del poder. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides dejar un me gusta y, lo más importante, suscribirte para seguir explorando juntos las historias más increíbles y olvidadas de nuestro pasado. Hasta la próxima.